Todo comenzó en una tarde lluviosa de octubre, mientras organizaba el armario de nuestro dormitorio. Después de 5 años de matrimonio con Alejandro, había decidido digitalizar todas nuestras fotografías antiguas para crear un álbum especial por nuestro próximo aniversario. Era una sorpresa que había estado planeando durante meses, revisando cada imagen con cuidado, seleccionando los momentos más preciosos de nuestra relación. Mientras escaneaba las fotografías de nuestra luna de miel en 1900 en París, encontré una pequeña caja de cartón que nunca había visto antes. Estaba escondida detrás de los trajes de Alejandro, cubierta de polvo y obviamente olvidada. Mi curiosidad pudo más que yo, así que la abrí sin pensarlo 2 veces. Dentro había docenas de fotografías que no reconocía, imágenes que claramente no pertenecían a nuestra colección familiar. La primera foto que vi me dejó sin aliento. Era Alejandro, pero mucho más joven, quizás de hace 8 años. Abrazando a una mujer rubia que no conocía. Ambos sonreían con esa complicidad íntima que solo existe entre 2 personas enamoradas. Mi corazón comenzó a latir más rápido mientras seguía revisando las imágenes. Había fotos de ellos en restaurantes, en la playa, en lo que parecía ser el apartamento de ella, e incluso algunas más íntimas que prefiero no describir en detalle. Lo que más me impactó fue descubrir que varias de esas fotografías tenían fechas que coincidían exactamente con los primeros meses de nuestro noviazgo, fechas que recordaba perfectamente, porque eran momentos importantes para nosotros. Nuestro primer San Valentín juntos, el día que me presentó a sus padres, incluso el fin de semana que supuestamente había ido a un congreso de trabajo y que resultó ser una escapada romántica con esta mujer misteriosa. Mis manos temblaban mientras sostenía cada fotografía. Sentí como si el piso se desmoronara bajo mis pies. Todo lo que creía saber sobre nuestro pasado, sobre los cimientos de nuestro matrimonio, se estaba desintegrando ante mis ojos. Las mentiras se extendían mucho más atrás de lo que jamás habría imaginado. No era solo una aventura reciente, era una traición que había comenzado desde el mismo inicio de nuestra relación. Decidí investigar más a fondo antes de confrontarlo. Durante las siguientes 2 semanas, me convertí en detective de mi propia vida. Revisé facturas antiguas, estados de cuenta bancarios. Incluso llamé discretamente a algunos de sus amigos haciéndome pasar por una organizadora de eventos para verificar ciertas fechas. Lo que descubrí me hizo sentir como si hubiera estado viviendo con un completo extraño. Alejandro había mantenido una doble vida durante los primeros 3 años de nuestra relación. La mujer de las fotografías se llamaba Isabela, y según lo que pude averiguar, habían terminado su relación precisamente el mes antes de que él me propusiera matrimonio. Parecía que yo había sido su segunda opción, su plan de respaldo cuando su verdadero amor decidió mudarse a Italia por trabajo. El dolor que sentí fue indescriptible. No era solo la traición física, sino la emocional. Cada beso, cada declaración de amor, cada momento que había considerado especial y único, había sido compartido con otra persona. Me sentía como una actriz secundaria en mi propia historia de amor. Una sustituta que había estado interpretando el papel de la protagonista sin saberlo. Durante esos días de investigación, Alejandro notó que algo había cambiado en mi comportamiento. Me preguntaba constantemente si me encontraba bien, si había algo que me molestara. Su falsa preocupación me resultaba nauseabunda. ¿Cómo podía fingir tan bien? ¿Cómo había logrado engañarme durante tantos años con tanta naturalidad? La oportunidad perfecta para confrontarlo llegó de manera inesperada. Su empresa estaba organizando una gran fiesta por el 10º aniversario de la compañía, un evento elegante al que asistirían todos sus colegas, jefes y muchos de nuestros amigos cercanos. Alejandro había estado hablando de esta fiesta durante semanas, emocionado por la celebración y por la oportunidad de networking que representaba para su carrera. El día de la fiesta, me arreglé especialmente bien, me puse mi vestido negro favorito, me maquillé con cuidado y me peiné de manera elegante. Alejandro me dijo que me veía hermosa, y yo le sonreí como si nada hubiera cambiado, aunque por dentro mi corazón se estaba desgarrando. Había decidido que esa noche sería la noche de... La verdad, la fiesta se realizó en el salón de eventos más exclusivo de la ciudad. Había música en vivo, una cena de gala y un ambiente festivo que contrastaba dramáticamente con la tormenta que se agitaba en mi interior. Alejandro se movía por el salón como pez en el agua, saludando colegas, presentándome a personas nuevas, comportándose como el esposo perfecto que todos creían que era. Durante la cena, mientras todos disfrutaban de la comida y las conversaciones animadas, yo esperaba el momento perfecto. Sabía que habría una ceremonia de reconocimientos después de la cena, donde varios empleados serían homenajeados por su trabajo. También sabía que habría un micrófono abierto para que los familiares pudieran hacer comentarios si lo deseaban. Cuando llegó el momento de los discursos, varios colegas de Alejandro hablaron sobre su profesionalismo, su dedicación y su carácter ejemplar. Cada palabra se sentía como una puñalada
sabiendo la verdad que yo conocía. Finalmente, el maestro de ceremonias preguntó si algún familiar quería decir algo sobre los homenajeados. Me puse de pie lentamente, sintiendo como todas las miradas se dirigían hacia mí. Alejandro me sonrió desde la mesa principal, claramente orgulloso de que su esposa quisiera participar en su momento de gloria. Caminé hacia el micrófono con pasos firmes, aunque mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podrían escucharlo. Buenas noches a todos. Comencé con voz clara y controlada. Quiero hablarles esta noche sobre la importancia de la honestidad y la transparencia, especialmente en las relaciones más íntimas de nuestras vidas. Vi cómo la sonrisa de Alejandro comenzaba a desvanecerse ligeramente, aunque aún no entendía hacia dónde me dirigía. Continué. Hace 2 semanas, mientras organizaba fotografías antiguas para un proyecto especial, descubrí algo que cambió completamente mi perspectiva sobre mi matrimonio. El silencio en el salón era palpable. Podía sentir la tensión creciente, las miradas curiosas y la creciente alarma en el rostro de mi esposo. Saqué de mi bolso una selección cuidadosamente escogida de las fotografías que había encontrado, imágenes que mostraban claramente a Alejandro con Isabela en fechas comprometedoras. Estas fotografías, continué, muestran a mi esposo manteniendo una relación paralela durante los primeros 3 años de nuestro noviazgo. Mientras yo creía que estábamos construyendo los cimientos de nuestro futuro juntos, él estaba dividiendo su tiempo, sus emociones y aparentemente su corazón entre 2 mujeres. El silencio se intensificó. Pude escuchar algunos murmullos ahogados, sillas moviéndose mientras las personas se inclinaban para escuchar mejor, y el sonido casi audible del shock colectivo. Alejandro se había puesto completamente pálido y había comenzado a negar con la cabeza, pero no se atrevía a interrumpirme públicamente. Durante 5 años de matrimonio, continué, he sido la esposa devota de un hombre que me eligió como segunda opción. He amado completamente a alguien que solo me amó a medias. He construido mi vida alrededor de una mentira tan elaborada que hasta yo misma llegué a creerla completamente. En ese momento, comencé a mostrar las fotografías una por una, explicando las fechas y las circunstancias que había descubierto durante mi investigación. La audiencia estaba completamente cautivada, algunos con expresiones de horror, otros con admiración por mi valentía, y muchos mirando con disgusto hacia Alejandro, quien permanecía petrificado en su asiento. No estoy aquí para humillar a nadie, continué, sino para liberarme de una mentira que ha definido mi vida adulta. Merezco un amor honesto, completo y sin reservas. Merezco un compañero que me elija todos los días, no alguien que me mantenga como consolación mientras lamenta haber perdido a su verdadero amor. Fue entonces cuando algo completamente inesperado sucedió. Una mujer en la audiencia comenzó a aplaudir lentamente. Era Elena, la esposa del socio principal de la empresa, una mujer mayor que siempre había sido amable conmigo en eventos sociales. Su aplauso fue seguido por otro, y luego otro, hasta que todo el salón estalló en una ovación de pie que duró varios minutos. Me quedé allí, junto al micrófono, completamente abrumada por la respuesta. Lágrimas de liberación comenzaron a correr por mis mejillas, mientras sentía el apoyo incondicional de todos esos casi desconocidos que habían elegido creer en mí y respaldar mi valentía. Era como si hubieran estado esperando que alguien dijera en voz alta lo que muchos habían pensado en silencio, que las mentiras y las traiciones no deberían tolerarse, sin importar cuán elaboradas o duraderas sean. Alejandro finalmente se puso de pie, pero en lugar de acercarse a mí o intentar defenderse, simplemente salió del salón. Su huida solo confirmó la veracidad de mis acusaciones ante todos los presentes. Algunos de sus colegas lo siguieron, pero la mayoría se quedó y muchos se acercaron a mí después para expresar su admiración y apoyo. Elena fue la primera en abrazarme. «Eres una mujer increíblemente valiente», me susurró al oído. «Lo que acabas de hacer requiere una fuerza que pocas personas poseen. Deberías estar orgullosa de ti misma». Otras mujeres se acercaron con historias similares, algunas que habían vivido traiciones parecidas, otras que habían sospechado de comportamientos dudosos, pero nunca habían tenido el valor de investigar o confrontar. Me di cuenta de que mi historia había tocado una fibra sensible en muchas personas y que mi decisión de hablar públicamente había abierto un espacio para conversaciones honestas sobre la fidelidad, la confianza y el valor de conocer la verdad, sin importar cuán dolorosa sea. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y decisiones prácticas. Alejandro intentó contactarme múltiples veces, alternando entre súplicas desesperadas y justificaciones débiles. Decía que Isabela había sido su pasado, que yo era su presente y su futuro, que había cometido errores,
pero que me amaba de verdad. Sus palabras sonaban huecas después de todo lo que había descubierto. Lo que más me dolió no fueron tanto las aventuras físicas, sino darme cuenta de que nuestro matrimonio había sido construido sobre una base falsa. Cada decisión importante que habíamos tomado juntos, dónde vivir, cuándo casarnos, incluso la decisión de no tener hijos todavía, había estado influenciada por su culpa no confesada y su comparación constante conmigo versus Isabela. Durante el proceso de separación, descubrí aún más detalles perturbadores. Alejandro había mantenido contacto esporádico con Isabela durante todos nuestros años de matrimonio. Nunca había habido una aventura física después de nuestra boda, pero sí una conexión emocional que nunca había sido completamente cortada. Mensajes de cumpleaños, felicitaciones por logros profesionales, incluso algunas conversaciones nostálgicas sobre lo que podría haber sido si las circunstancias hubieran sido diferentes. La reacción de nuestras familias fue mixta, pero generalmente suportiva hacia mí. Mis padres estaban furiosos con Alejandro, sintiéndose personalmente traicionados por alguien a quien habían considerado un hijo. Los padres de Alejandro, aunque claramente avergonzados por el comportamiento de su hijo, trataron inicialmente de mediar y salvar el matrimonio. Sin embargo, cuando les mostré toda la evidencia que había recopilado, hasta ellos admitieron que entendían mi decisión de terminar la relación. La historia se extendió más allá de esa noche en la fiesta. Varias personas habían grabado partes de mi discurso con sus teléfonos, y aunque inicialmente me molestó la violación de privacidad, pronto me di cuenta del impacto positivo que estaba teniendo. Recibí cientos de mensajes de mujeres y hombres que habían vivido situaciones similares, agradeciéndome por darles el valor de confrontar sus propias verdades difíciles. Una periodista local se enteró de la historia y me contactó para una entrevista. Inicialmente dudé, pero finalmente acepté, porque sentí que mi experiencia podría ayudar a otras personas. El artículo se tituló La valentía de conocer la verdad y generó aún más conversación sobre los temas de fidelidad, honestidad y la importancia de la integridad en las relaciones. 6 meses después de esa noche en la fiesta, mi vida había cambiado completamente. El proceso de divorcio fue complicado pero necesario. Alejandro intentó pelear por la mitad de nuestros bienes, pero la evidencia de su engaño durante años, combinada con el apoyo legal que recibí, resultó en un acuerdo más favorable para mí. Me mudé a un apartamento pequeño pero acogedor en el centro de la ciudad. Por primera vez en años, decoré un espacio completamente según mis gustos, sin compromisos ni consideraciones hacia las preferencias de otra persona. Cada objeto, cada color, cada mueble reflejaba quién era yo realmente, no quien había estado pretendiendo ser para mantener una relación basada en mentiras. El proceso de sanación fue gradual pero profundo. Comencé terapia psicológica para trabajar a través de los sentimientos de traición, la pérdida de confianza y la reconstrucción de mi autoestima. Mi terapeuta me ayudó a entender que la traición de Alejandro decía mucho más sobre su carácter que sobre mi valor como persona y compañera. También me uní a un grupo de apoyo para personas que habían experimentado infidelidad en sus relaciones. Escuchar las historias de otros, compartir mi propia experiencia y ofrecer apoyo mutuo se convirtió en una parte importante de mi proceso de recuperación. Descubrí que mi historia, particularmente la parte sobre confrontar públicamente la mentira, había inspirado a varias personas del grupo a tomar medidas similares en sus propias situaciones. Un año después, me encontré con Isabela por casualidad en un café del centro. Inicialmente, ambas nos sentimos incómodas, pero terminamos teniendo una conversación sorprendentemente productiva. Descubrí que ella nunca había sabido sobre mí durante los años que mantuvo su relación con Alejandro. Él le había dicho que estaba soltero, y cuando finalmente le confesó que tenía una novia seria, ella terminó inmediatamente la relación y se mudó a Italia. Isabela me contó que había regresado a la ciudad por trabajo y que había escuchado sobre mi confrontación pública a través de amigos mutuos. Me expresó su admiración por mi valentía y se disculpó profusamente por haber sido, sin saberlo, parte de mi dolor. Nos despedimos en buenos términos, 2 mujeres que habían sido víctimas de las mentiras del mismo hombre. La experiencia completa me enseñó lecciones valiosas sobre la importancia de la honestidad, tanto hacia otros como hacia uno mismo. Aprendí que vivir en la verdad, sin importar cuán dolorosa sea, es infinitamente preferible a vivir en una mentira cómoda. También descubrí que tenía una fuerza interior que nunca supe que existía, una capacidad de enfrentar la adversidad y salir fortalecida del otro lado.
2 años después de esa noche transformadora en la fiesta, comencé una relación con Daniel, un hombre que conocí en una clase de pintura. Nuestra relación se construyó sobre una base de honestidad completa desde el primer día. Le conté mi historia sin reservas, y él compartió sus propias experiencias y vulnerabilidades conmigo. Era refrescante estar con alguien que valoraba la transparencia tanto como yo. Daniel había escuchado hablar de mi historia antes de conocerme. Aparentemente mi momento del micrófono se había convertido en algo de una leyenda local sobre valentía femenina, pero me conoció como persona antes de conocer mi pasado. Me amaba por quien era, no a pesar de lo que había vivido, sino incluyendo todo lo que esas experiencias me habían enseñado sobre mí misma. Nuestra boda fue una celebración íntima de la honestidad y la autenticidad. En en lugar de votos tradicionales, escribimos promesas específicas sobre transparencia, comunicación abierta y el compromiso de elegirnos conscientemente cada día. Fue la antítesis perfecta de mi primer matrimonio, una celebración de amor verdadero construido sobre fundaciones sólidas. Reflexionando sobre toda la experiencia, me doy cuenta de que esa tarde lluviosa de octubre, cuando encontré esas fotografías escondidas, fue realmente el primer día del resto de mi vida. El descubrimiento fue devastador, pero también fue liberador. Me liberó de vivir una mentira, me liberó de conformarme con menos de lo que merecía, y me liberó para descubrir quién era realmente cuando no estaba definiendo mi valor a través de una relación falsa. La decisión de confrontar a Alejandro públicamente fue controvertida. Muchas personas me dijeron que debería haber manejado la situación de manera privada, que humillarlo públicamente había sido cruel o excesivo, pero yo sabía que había elegido el momento y el lugar correctos. Su engaño había afectado no solo nuestra relación privada, sino también la percepción pública de quiénes éramos como pareja. Sentía que tenía derecho a corregir esa narrativa falsa en el mismo espacio donde había sido representada. Además, el apoyo que recibí esa noche y en los meses siguientes confirmó que había tocado algo importante en la experiencia humana colectiva. Todos conocemos el dolor de ser traicionados, mentidos o subestimados. Mi acto de valentía resonó con personas que habían sentido el mismo tipo de dolor, pero nunca habían encontrado la voz o la oportunidad para confrontarlo directamente. Hoy, 5 años después de aquella noche, mi vida es irreconocible comparada con lo que era. Tengo un matrimonio basado en honestidad mutua, una carrera profesional que desarrollé independientemente después de mi divorcio y una comprensión profunda de mi propia fortaleza y valor. Aún conservo algunas de aquellas fotografías que encontré, no como recordatorios dolorosos, sino como símbolos de mi capacidad de enfrentar verdades difíciles y elegir mi propio camino. La historia se ha convertido en parte de mi identidad, pero no la define completamente. Soy la mujer que tuvo el valor de desenmascarar una mentira en público, pero también soy mucho más que eso. Soy una sobreviviente, una mujer que reconstruyó su vida desde cero, y alguien que eligió el amor verdadero sobre la comodidad de una mentira familiar. El mensaje que espero que otros tomen de mi experiencia es simple pero poderoso. Merecemos amor honesto, completo y auténtico. No deberíamos conformarnos con menos, sin importar cuánto tiempo hayamos invertido en una relación o cuán cómoda se haya vuelto la mentira. La verdad puede doler inicialmente, pero vivir en la mentira duele para siempre. Y si alguna vez te encuentras en una situación similar, recuerda que tienes más fuerza de la que crees. Tienes el derecho de conocer la verdad sobre tu propia vida y tienes el poder de elegir qué hacer con esa verdad una vez que la descubras. El aplauso que recibí esa noche no fue solo para mí, fue para todas las personas que han tenido el valor de elegir la verdad difícil sobre la mentira cómoda. La vida que construí después de esa confrontación es infinitamente más auténtica y satisfactoria que la que tenía antes. Aprendí que el amor verdadero no requiere mentiras para sobrevivir y que una relación construida sobre honestidad puede soportar cualquier tormenta. Esa es la lección más valiosa que aprendí de toda esta experiencia, y es una que llevaré conmigo para siempre. Sin embargo, la historia no terminó ahí. 3 años después de mi matrimonio con Daniel, cuando ya había logrado reconstruir completamente mi vida y encontrar la paz interior, recibí una llamada telefónica que cambió todo nuevamente. Era un número desconocido, y cuando contesté, escuché una voz femenina joven y temblorosa del otro lado de la línea. «Disculpe,
¿Es usted la señora que confrontó a su esposo en público hace algunos años? Mi nombre es Camila y creo que necesito hablar con usted urgentemente. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Durante estos años, había recibido muchas llamadas de mujeres buscando consejo o apoyo, pero algo en el tono de esta voz me hizo presentir que esta conversación sería diferente. Acepté encontrarme con ella en un café neutral al día siguiente. Camila resultó ser una mujer de 25 años, visiblemente nerviosa y con ojeras que sugerían noches de insomnio. Cuando se sentó frente a mí, sus primeras palabras me dejaron helada. Creo que estoy casada con Alejandro, su ex esposo, y creo que me está haciendo lo mismo que le hizo a usted. El mundo se detuvo por un momento. Alejandro se había vuelto a casar. Había encontrado otra víctima para su patrón de engaños y mentiras. Camila me contó que se habían conocido 2 años después de nuestro divorcio, cuando él ya había reconstruido su imagen pública y se presentaba como un hombre herido por una ex esposa inestable, que lo había humillado injustamente. Al principio parecía el hombre perfecto, me explicó Camila con lágrimas en los ojos. Era atento, romántico, me hacía sentir especial. Me dijo que usted había sido manipuladora y celosa, que había inventado historias sobre infidelidad para destruir su reputación porque él quería el divorcio. Escuchar esas palabras fue como recibir una bofetada. Alejandro había transformado completamente la narrativa de nuestra relación, convirtiéndome a mí en la villana y presentándose como la víctima inocente. Había usado mi momento de valentía como evidencia de mi supuesta inestabilidad mental. Camila continuó contándome su historia. Se habían casado después de un noviazgo rápido de apenas 8 meses. Él había insistido en una boda pequeña e íntima, diciendo que quería mantener su vida privada lejos del escrutinio público, después de su traumática experiencia conmigo. Durante el primer año de matrimonio, todo parecía perfecto, pero gradualmente, Camila había comenzado a notar inconsistencias en las historias de Alejandro, llamadas telefónicas que terminaba abruptamente cuando ella entraba a la habitación, viajes de trabajo que no coincidían con la información de su empresa, gastos inexplicables en su tarjeta de crédito y, finalmente, mensajes de texto de una mujer llamada Patricia que claramente sugerían una relación íntima. Cuando lo confronté, me dijo Camila, él me acusó de ser paranoica como usted. Dijo que las mujeres de su vida siempre terminaban volviéndose locas y celosas, que quizás él atraía a ese tipo de personalidad. Me hizo sentir como si yo fuera el problema. La manipulación psicológica que Camila describía era escalofriante. Alejandro había perfeccionado sus técnicas de gaslighting, usando mi historia como arma para desestabilizar la confianza de su nueva esposa en su propia percepción de la realidad. Era un patrón predatorio que probablemente había estado desarrollando durante años. Le pedí a Camila que me contara exactamente qué evidencia había encontrado. Sus descubrimientos eran inquietantemente similares a los míos: fotografías escondidas, discrepancias en horarios, mentiras sobre paraderos, pero había algo más. Patricia no era solo una aventura casual. Según lo que Camila había podido investigar, Patricia era una mujer casada que también estaba siendo engañada por su propio esposo, y Alejandro se había aprovechado de su vulnerabilidad emocional. Lo peor de todo, continuó Camila, es que encontré evidencia de que él nunca dejó de contactar a Isabela, incluso durante nuestro matrimonio. Han mantenido correspondencia regular. Creo que ella sigue siendo su obsesión, y todas nosotras somos solo sustitutos mientras él sigue fantaseando con ella. Esta revelación me impactó profundamente. Durante todos estos años, había asumido que Alejandro había aprendido de nuestro divorcio y había cambiado su comportamiento. Nunca se me ocurrió que simplemente había perfeccionado sus métodos de engaño y encontrado nuevas víctimas. Decidí ayudar a Camila de la manera más directa posible. Primero, la conecté con mi abogada, quien había desarrollado experiencia específica en casos de infidelidad y manipulación psicológica. Segundo, le ofrecí todo mi apoyo emocional y las estrategias de investigación que había aprendido durante mi propia experiencia. Pero Camila tenía una propuesta que inicialmente me sorprendió y me hizo dudar. Quería confrontar a Alejandro públicamente, igual que yo había hecho, pero con una diferencia significativa. Quería que yo estuviera presente como testigo de su patrón de comportamiento repetitivo. Sé que es mucho pedir, me dijo, pero creo que si usted está ahí, si puede confirmar que él hizo exactamente lo mismo con usted, será imposible para él negar o manipular la situación. Además, quiero que otras mujeres vean que este tipo de comportamiento no se tolera, que hay consecuencias reales para los hombres que tratan a las mujeres como objetos desechables. La propuesta me generó sentimientos encontrados. Por un lado,
Había trabajado duro para seguir adelante con mi vida y no quería revivar los traumas del pasado. Por otro lado, sabía que Camila tenía razón. Mi presencia podría ser crucial para exponer el patrón sistemático de abuso emocional de Alejandro y potencialmente prevenir que lastimara a más mujeres en el futuro. Después de discutirlo extensamente con Daniel y con mi terapeuta, decidí apoyar a Camila. Daniel, con su característica comprensión y apoyo incondicional, me dijo: si esto puede ayudar a prevenir que él lastime a más mujeres, y si te sientes fuerte enough para hacerlo, entonces tienes mi apoyo completo. Camila había planeado la confrontación cuidadosamente. Alejandro había organizado una cena elegante para celebrar una promoción en su trabajo, invitando a amigos, colegas y familiares. Era el escenario perfecto, un momento en que él esperaría ser el centro de atención, por razones positivas, rodeado de las personas cuya opinión más valoraba. La noche de la cena llegué al restaurante con nervios, pero también con una sensación de propósito. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que vi a Alejandro, y me sorprendió cuánto había envejecido. Tenía más canas, arrugas alrededor de los ojos y una expresión que parecía permanentemente tensa. Cuando me vio entrar al restaurante, su rostro se puso completamente pálido. Camila había coordinado perfectamente su momento. Esperó hasta después del brindis principal, cuando Alejandro estaba relajado y confiado, rodeado de felicitaciones y buenas intenciones. Entonces se puso de pie, pidió la atención de todos y comenzó su discurso. Quiero agradecer a todos por acompañarnos esta noche para celebrar el éxito profesional de mi esposo. Comenzó con voz clara y firme. Sin embargo, también quiero aprovechar esta oportunidad para compartir algo importante sobre el carácter del hombre que estamos celebrando. La sala se quedó en silencio inmediatamente. Alejandro comenzó a protestar, pero Camila continuó sin pausar. Durante los últimos 6 meses, he descubierto que Alejandro mantiene una relación paralela con una mujer llamada Patricia. He encontrado fotografías, mensajes, evidencia de encuentros románticos y un patrón de mentiras elaboradas para ocultar esta traición. Los murmullos comenzaron inmediatamente, pero Camila alzó la voz para continuar. Lo que hace esta situación aún más perturbante es que este no es un comportamiento aislado. Alejandro tiene un historial documentado de infidelidad serial y manipulación psicológica. Fue entonces cuando me hizo una señal, y yo me puse de pie. El efecto en Alejandro fue inmediato y dramático. Se levantó bruscamente de su silla, derramando su copa de vino, y comenzó a negar frenéticamente. Ella no tiene nada que ver con esto, gritó, señalándome. Es mi ex esposa. Está aquí para vengarse, para arruinar mi vida como siempre quiso hacer. Pero su pánico solo confirmaba la veracidad de las acusaciones de Camila. Me acerqué al frente del restaurante y con la misma calma que había demostrado años atrás, comencé a hablar. Mi nombre es Elena, dije, dirigiéndome a la audiencia confundida. Fui casada con Alejandro durante 5 años. Hace 7 años, descubrí que él había mantenido una relación paralela durante los primeros 3 años de nuestro matrimonio. Lo confronté públicamente, igual que Camila está haciendo ahora, porque creí que era importante que las personas conocieran la verdad sobre su carácter. Procedí a explicar los paralelismos inquietantes entre mi experiencia y la de Camila, las mismas tácticas de manipulación, los mismos patrones de engaño, incluso algunas de las mismas excusas y justificaciones. La audiencia escuchaba en silencio absoluto, claramente impactada por la revelación de que estaban presenciando no un incidente aislado, sino la exposición de un patrón sistemático de abuso emocional. Lo más importante que quiero que entiendan, continué, es que esto no es sobre venganza personal, es sobre responsabilidad, es sobre asegurar que las acciones tienen consecuencias, y que los hombres que tratan a las mujeres como objetos desechables no pueden seguir operando en la sombra. Camila retomó el micrófono y agregó: hemos contactado también a Patricia, la otra mujer involucrada en esta situación. Ella no sabía que Alejandro estaba casado conmigo, igual que yo no sabía sobre ella. Ambas hemos sido víctimas de sus manipulaciones. En ese momento, para sorpresa de todos, Patricia entró al restaurante. Era una mujer de mediana edad, visiblemente nerviosa pero determinada. Camila la había convencido de unirse a la confrontación para presentar un frente unido contra la manipulación de Alejandro. Yo también tengo algo que decir, anunció Patricia con voz temblorosa. Alejandro me dijo que estaba en proceso de divorcio, que su esposa era abusiva y que él necesitaba apoyo emocional. Durante ese periodo difícil, me manipuló para que sintiera lástima por él y lo consolara. Nunca supe que seguía completamente casado y feliz con Camila. La triple confrontación fue devastadora para Alejandro. No podía negar las acusaciones cuando tenía a 3 mujeres diferentes presentando evidencia coherente de sus mentiras y manipulaciones. Su respuesta fue exactamente lo que yo esperaba: atacar la credibilidad de todas nosotras,
acusarnos de conspirar juntas para destruir su reputación y presentarse como la víctima de mujeres vengativas y inestables. Pero esta vez, sus tácticas no funcionaron. La audiencia había escuchado testimonios detallados y consistentes de 3 fuentes independientes. Habían visto evidencia fotográfica y documental. Más importante aún, habían sido testigos de sus reacciones defensivas y agresivas, que solo confirmaban el retrato de un hombre manipulador y abusivo. El resultado fue aún más dramático que mi confrontación original. Alejandro no solo perdió el respeto de sus colegas y amigos, sino que su empresa decidió investigar su comportamiento profesional, después de que varias empleadas se presentaran con quejas de acoso sexual, que previamente habían sido minimizadas o ignoradas. Camila procedió con el divorcio inmediatamente, y con nuestra ayuda y la de mi abogada, logró un acuerdo mucho más favorable del que yo había obtenido años atrás. Patricia también decidió terminar su matrimonio, dándose cuenta de que si Alejandro podía manipularla tan fácilmente, probablemente su propio esposo también tenía secretos que ella necesitaba descubrir. Pero la consecuencia más significativa de nuestra confrontación triple fue la atención mediática que generó. La historia de 3 mujeres uniéndose para exponer a un manipulador serial capturó la imaginación del público y se convirtió en un símbolo de solidaridad femenina y responsabilidad masculina. Recibimos invitaciones para hablar en universidades, conferencias sobre violencia doméstica y programas de televisión. Inicialmente, todas estábamos reacia a tanta atención pública, pero gradualmente nos dimos cuenta del poder que teníamos para educar y inspirar a otras personas. Camila resultó ser una oradora especialmente poderosa. Su juventud y su articulación clara sobre las tácticas de manipulación psicológica resonaron especialmente con audiencias jóvenes. Patricia, por su parte, se convirtió en una defensora de mujeres de mediana edad que habían sido víctimas de manipuladores que se aprovechaban de sus vulnerabilidades emocionales. Formamos una organización sin fines de lucro, llamada Verdades Difíciles, dedicada a ayudar a personas que habían sido víctimas de infidelidad y manipulación psicológica. Nuestros servicios incluían asesoramiento legal, apoyo emocional, investigación de antecedentes de parejas sospechosas y, más importante aún, entrenamiento para reconocer las señales tempranas de manipulación emocional. La organización creció rápidamente. En el primer año, habíamos ayudado a más de 200 personas a navegar situaciones similares a las nuestras. Algunas decidieron confrontar a sus parejas directamente, otras optaron por investigaciones privadas, y muchas simplemente necesitaban validación de que sus sospechas e instintos eran correctos. Una de nuestras iniciativas más exitosas fue la creación de una base de datos confidencial de señales de alerta, reportadas por víctimas de manipuladores seriales. Descubrimos que muchos manipuladores siguen patrones predecibles, frases específicas que usan para desestabilizar a sus víctimas, tácticas de aislamiento social, métodos para controlar las finanzas familiares y estrategias para presentarse como víctimas cuando son confrontados. 3 años después de la confrontación triple, recibimos una llamada que nos dejó a todas impactadas. Era Isabela, la mujer de las fotografías originales que había desencadenado mi descubrimiento inicial. Había regresado permanentemente de Italia y había escuchado sobre nuestra organización y nuestras actividades. Isabela pidió reunirse conmigo privadamente, y cuando nos encontramos, me hizo una revelación que cambió completamente mi comprensión de toda la situación. Elena, me dijo, hay algo que necesitas saber sobre mi relación con Alejandro, algo que podría cambiar cómo entiendes todo lo que pasó. Durante los años que mantuve contacto esporádico con él después de mudarme a Italia, continuó, él me contaba sobre su matrimonio contigo, pero la versión que me daba era completamente diferente de la realidad. Me decía que tú eras fría y distante, que no lo entendías, que él se sentía solo y no amado en su matrimonio. Isabela hizo una pausa antes de continuar con la parte más impactante de su revelación. Yo le creí durante años. Sentía lástima por él y mantenía nuestra amistad porque pensaba que necesitaba apoyo emocional. Pero después de escuchar tu historia y la de Camila, me di cuenta de que él había estado manipulando mi percepción de ti desde el principio. Quería mantenerme como una opción emocional de respaldo, alimentando mi ego, haciéndome creer que yo era superior a ti como compañera. La manipulación de Alejandro había sido aún más elaborada y sistemática de lo que cualquiera de nosotras había imaginado. No solo había mentido a múltiples mujeres sobre su estado civil y sus sentimientos, sino que había cultivado cuidadosamente una red de apoyo emocional, manipulando las percepciones de cada mujer sobre las otras. Isabela tenía más revelaciones. Después de tu confrontación pública,
Él me contactó inmediatamente. Estaba desesperado, diciéndome que siempre me había amado, que había cometido un error al casarse contigo, que quería intentar reconstruir nuestra relación. Me suplicó que regresara a la ciudad para estar con él. ¿Y qué hiciste?, le pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. Al principio consideré regresar, admitió Isabela. Había estado soltera durante años. Mi carrera en Italia había sido desafiante, y la idea de volver con alguien que supuestamente me había amado todo este tiempo era tentadora, pero algo en su desesperación me hizo sentir incómoda. Decidí investigar más antes de tomar una decisión tan importante. Isabela había contratado a un investigador privado para obtener más información sobre el divorcio de Alejandro y su comportamiento después de nuestra separación, lo que descubrió la convención de que había tomado la decisión correcta años atrás al terminar su relación con él. El investigador descubrió que Alejandro había tenido múltiples aventuras durante tu matrimonio, no solo conmigo, me dijo Isabela. También encontró evidencia de que había mentido sobre varios aspectos fundamentales de su vida: sus finanzas, su historial laboral, incluso algunas calificaciones educativas. Era como si viviera en una realidad completamente construida de mentiras. Esta información adicional nos ayudó a entender que nuestras experiencias eran parte de un patrón mucho más grande y más patológico de lo que habíamos imaginado. Alejandro no era simplemente un esposo infiel, era un manipulador compulsivo que había construido su identidad adulta completa alrededor de mentiras elaboradas y la manipulación de las emociones de otras personas. Isabela se unió a nuestro trabajo con Verdades Difíciles, aportando una perspectiva única como alguien que había sido manipulada sin saber que era parte de un triángulo de engaño. Su historia ayudó a muchas mujeres que habían sido la otra mujer, sin saberlo, a entender que ellas también habían sido víctimas, no cómplices. Con el tiempo, nuestra organización se expandió internacionalmente. Recibíamos consultas de personas en diferentes países que habían escuchado sobre nuestro trabajo y necesitaban apoyo similar. Desarrollamos recursos en múltiples idiomas y establecimos partnerships con organizaciones similares en otros países. Uno de nuestros casos más impactantes involucró a un hombre llamado Roberto, que había sido víctima de una esposa manipuladora durante 15 años. Su historia nos recordó que la manipulación emocional y la infidelidad no son exclusivas de ningún género, y expandimos nuestros servicios para incluir apoyo para hombres que habían vivido experiencias similares. Roberto había descubierto que su esposa no solo había mantenido múltiples aventuras durante su matrimonio, sino que había estado desviando dinero de sus cuentas conjuntas para financiar sus relaciones paralelas. Cuando la confrontó privadamente, ella lo amenazó con acusarlo de violencia doméstica si él intentaba divorciarse de ella o exponer su comportamiento. Ayudamos a Roberto a documentar cuidadosamente toda la evidencia de las infidelidades y el abuso financiero de su esposa antes de proceder con la confrontación. Su caso resultó en cargos criminales por fraude financiero, además del divorcio, estableciendo un precedente importante para casos futuros. A medida que nuestra organización crecía, también enfrentábamos desafíos. Algunos críticos argumentaban que estábamos promoviendo confrontaciones públicas vengativas, en lugar de resolución privada y terapéutica de conflictos matrimoniales. Otros sugerían que estábamos alimentando paranoia y desconfianza en relaciones saludables. Respondíamos a estas críticas enfatizando que nuestro trabajo no era sobre promover confrontaciones públicas, sino sobre proporcionar apoyo y recursos para personas que ya habían descubierto traiciones significativas. No alentábamos a personas con meras sospechas a actuar dramáticamente, sino que ayudábamos a aquellos que ya tenían evidencia sólida de engaño a decidir cómo proceder de manera que protegiera su bienestar emocional y financiero. También desarrollamos programas educativos para parejas que querían fortalecer sus relaciones y prevenir problemas antes de que ocurrieran. Estos programas se enfocaban en comunicación honesta, establecimiento de límites saludables y reconocimiento temprano de señales de problemas en la relación. 5 años después de la formación de Verdades Difíciles, recibimos reconocimiento oficial del Gobierno Nacional por nuestro trabajo en la prevención de violencia doméstica emocional. El reconocimiento incluyó financiamiento para expandir nuestros servicios y establecer centros de apoyo en ciudades adicionales. Durante la ceremonia de reconocimiento, tuve la oportunidad de reflexionar sobre el increíble viaje que había comenzado con el descubrimiento de esas fotografías escondidas en mi armario. Lo que había comenzado como el peor día de mi vida se había transformado en el catalizador
para una misión de vida que había ayudado a cientos de personas y había cambiado conversaciones públicas sobre fidelidad, honestidad y responsabilidad en las relaciones. Camila, que se había convertido en la directora ejecutiva de nuestra organización, dio un discurso poderoso sobre la importancia de transformar el trauma personal en propósito social. Patricia habló sobre la fuerza que encontró al rechazar el papel de víctima silenciosa y elegir convertirse en defensora activa de otras personas en situaciones similares. Isabela, quien había desarrollado nuestros programas internacionales, compartió estadísticas sobre el impacto global de nuestro trabajo y anunció nuevos partnerships con organizaciones en 10 países adicionales. Durante mi propio discurso, hablé sobre la lección más importante que había aprendido durante todo este proceso, que la verdad, sin importar cuán dolorosa sea inicialmente, siempre es preferible a vivir en una mentira. El dolor de descubrir una traición es intenso pero temporal, dije. El dolor de vivir una vida falsa es constante y permanente. También hablé sobre la importancia de la solidaridad entre mujeres y la responsabilidad que todas tenemos de apoyarnos mutuamente cuando enfrentamos manipulación o abuso. Cuando una mujer encuentra el valor para exponer una mentira, está haciendo más que protegerse a sí misma. Está protegiendo a todas las mujeres futuras que podrían ser víctimas del mismo manipulador. El evento de reconocimiento fue transmitido por Televisión Nacional y la respuesta fue abrumadoramente positiva. Recibimos miles de mensajes de apoyo, muchos de personas compartiendo sus propias historias de traición y recuperación. Varios de estos mensajes resultaron en nuevos casos para nuestra organización y en la expansión de nuestros servicios a comunidades que previamente no habían tenido acceso a este tipo de apoyo. Una de las respuestas más significativas vino de la universidad donde Alejandro había estudiado. Decidieron revocar su título honorario y establecer una beca en mi nombre para estudiantes que investigaran temas relacionados con la ética en las relaciones y la prevención de la violencia doméstica emocional. Hoy, 8 años después de esa primera confrontación pública, mi vida es completamente diferente de lo que jamás habría imaginado. Daniel y yo celebramos recientemente nuestro 5º aniversario de bodas con una renovación de votos que enfatizó nuestro compromiso continuo con la honestidad y la transparencia mutua. Tenemos 2 hijos pequeños, y desde el día que nacieron, Daniel y yo hemos hablado sobre la importancia de criarlos con valores sólidos sobre la honestidad, el respeto y la responsabilidad personal. Queremos que crezcan entendiendo que las acciones tienen consecuencias, que las mentiras siempre se descubren eventualmente y que el carácter se define por cómo tratamos a las personas cuando creemos que nadie está mirando. Verdades difíciles continúa creciendo y evolucionando. Hemos ayudado a más de 2.000 personas durante estos años, y nuestros programas educativos han llegado a decenas de miles de estudiantes, profesionales y miembros de la comunidad. Hemos establecido una línea telefónica de crisis 24 horas, desarrollado una aplicación móvil para documentar evidencia de manera segura y creado una red de abogados y terapeutas especializados en casos de manipulación psicológica. Alejandro, por su parte, ha desaparecido en gran medida de la vida pública. Después de la confrontación triple y la subsecuente atención mediática, perdió su trabajo y se mudó a otra ciudad. Ocasionalmente recibimos reportes de mujeres que han tenido experiencias problemáticas con él, lo que confirma que nuestras preocupaciones sobre su comportamiento patológico estaban justificadas. La última información que recibimos sugería que había comenzado terapia psicológica, aunque no sabemos si es genuina o simplemente otra táctica de manipulación diseñada para convencer a futuras víctimas de que ha cambiado. Hemos aprendido a ser escépticas de las promesas de cambio de manipuladores seriales, sin evidencia de comportamiento consistentemente diferente durante periodos prolongados. La experiencia completa me ha enseñado que la vida tiene una manera extraña de transformar nuestras experiencias más dolorosas en nuestros propósitos más significativos. El descubrimiento de la traición de Alejandro fue devastador, pero también fue el catalizador para descubrir una fuerza interior que no sabía que poseía y para encontrar una misión de vida que me ha dado más satisfacción de la que jamás encontré en mi matrimonio anterior. Mi historia se ha convertido en testimonio del poder transformador de elegir la verdad sobre la comodidad, la honestidad sobre la conveniencia y la acción valiente sobre la pasividad resignada. Cada vez que recibo una carta de alguien que encontró la fuerza para confrontar su propia situación difícil, después de escuchar mi historia, me recuerdo de que esa tarde lluviosa de octubre, cuando encontré esas fotografías escondidas,
No fue realmente el final de nada, sino el comienzo de todo.